Bienvenidos y bienvenidas, buenos días a todos. Yo simplemente, hoy tenía que estar nuestra presidenta Elena Rúa, que os manda un saludo cariñoso, pero no puede estar con nosotros por una urgencia familiar. Así que me cede el testigo y el honor de daros la bienvenida a esta mañana que queremos que sea de encuentro y de trabajo en el marco del proyecto de Juventud, Participación y Cambio Social. Para nosotros este proyecto es un proyecto muy importante en el que hoy damos pistoletazo de salida. No empezamos hoy porque ya llevamos muchos meses trabajando, pero sí hoy queremos que sea un punto de encuentro. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, por si no lo sabéis, somos 51 organizaciones sociales repartidas por toda la geografía asturiana. Buena muestra de ello es esta mañana y esta representación que tenemos aquí, porque venís gente de sitios muy dispares. En este proyecto hay representación de Avilés. ¿Dónde andáis los de Avilés? ¿Por ahí? Hay gente que viene de aquí de Gijón también. ¿Dónde estáis los de Gijón? Gente que viene de Mieres. Los de Mieres por ahí atrás. Nos faltan los compañeros que todavía no han llegado, que viene también desde el occidente en Tapia. Como veis, estamos bastante repartidos. En esta casa llevamos ya varios años trabajando en temas de participación social, pero es la primera vez que específicamente queremos trabajar con juventud. ¿Por qué? Porque creemos que sois una parte muy importante de la ciudadanía, porque queremos que tengáis la voz y la representatividad suficiente. Es tradición y ya es un clásico que siempre que vamos a algún foro de participación nos oigáis decir que nosotros no queremos ser la voz de nadie, porque todos y cada uno de vosotros tenéis la vuestra. Lo que sí que queremos ser es una herramienta. Queremos poner a vuestra disposición la formación, la información y las herramientas suficientes para que podáis hablar y crear espacios con vuestros temas de interés, con vuestras necesidades y vuestros intereses, y que todo eso llegue hasta donde podamos llegar y lo oiga quien lo tengamos que decir. Quiero agradecer especialmente a Nuria que esté hoy con nosotros, puesto que tanto ella personalmente, que me consta, como la Dirección General de Participación de la que es titular, siempre nos ha dado el apoyo y ha creído siempre en los temas de participación social. Hoy los protagonistas sois vosotros y vosotras, es el pistoletazo de salida con esta primera intervención en la que contamos con el placer de Isabel y de Azahara, que luego nos van a contextualizar un poco en qué momento estáis. Un poco porque todas las generaciones, y aquí por lo que estoy viendo estamos reunidas varias, los sociólogos nos ponen distintos nombres, que si los baby boomers, que si los millennials, que si la generación Z, a vosotros que os toca la mal llamada generación de cristal. ¿Qué pasa con la crisis, las multicrisis, todos los temas que nos están afectando? De eso es de lo que queremos hablar. Hoy vamos a darle un poco de contexto y en los próximos meses, a través de este proyecto, hablaremos de temas que creemos que son de vuestro interés, como es el cambio climático y la transición ecológica, como es la vivienda, como es el empleo, como son las redes sociales. Todo ello en estos meses vamos a debatir, vamos a trabajar, y con algo que a mí me gusta mucho decir, que con cada protesta intentemos una propuesta. Y después de todos estos meses de trabajo, pues todas esas propuestas que desde los distintos grupos vayamos haciendo, tendremos otro encuentro final con todos vosotros y vosotras, si queréis ese día seguir participando, y espero que sí, en el que esas propuestas volveremos a llamar a Nuria seguro, y con ella llamaremos también a otros grandes tomadores de decisiones para contarles, o para, mejor dicho, para que les contéis qué es lo que pensáis, qué es lo que necesitáis, qué es lo que sentís, qué pasa con vuestro futuro. Todos y cada uno de nosotros somos agentes de cambio y transformadores de ese cambio, y precisamente este proyecto de participación, juventud y la coletilla final, que yo no quiero que se nos olvide, que es la del cambio social. ¿Vamos a cambiar la sociedad? Yo estoy convencida de que sí.
llamarme grande. Bueno, nací en Bilbao, ya sabéis que los bilbaínos somos así como muy grandes. Claro que hay que cambiar la sociedad, claro que tenemos que transformarla por una sociedad y una ciudadanía que vivan en un mundo mucho más justo y mucho más equitativo. ¿Que lo vamos a poder hacer de golpe? Pues no, pero sí progresivamente, y todos y cada uno de vosotros tenéis, estoy segurísima, que muchas cosas que decir. Hoy, antes de decir, empezamos por escuchar. Nuria ahora va a dar ese pistoletazo de salida y la inauguración oficial a este proyecto y a este encuentro del día de hoy. Isabel y Azahara luego nos van a contar un montón de cosas que nos van a poner en situación, y a partir de ahí pues espero que vuestras manos se disparen, se levanten y que queráis hacer un montón de preguntas. No sé si habrá un montón de respuestas, pero seguro que un montón de preguntas sí. Yo por mi parte, simplemente pues eso, daros la bienvenida, agradeceros que sé el madrugón que alguno de vosotros se ha pegado hoy, y encantada de teneros con nosotros. Y sin más, Nuria, muchísimas gracias y te cedo el púlpito. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como decía Loreto, que yo creo que has hecho una excelentísima inauguración, presentación de este proyecto. Bueno, os habéis pegado un madrugón, pero que es importante, yo creo que hoy, en el día de hoy, seamos capaces todos y todas de escuchar lo que nos van a contar y sobre todo de reflexionar conjuntamente. Yo hoy os hablo aquí como directora general de Participación Ciudadana, porque para el Gobierno asturiano es fundamental fomentar la participación ciudadana. ¿En qué consiste esto de la participación ciudadana? Y sobre todo, ¿por qué es fundamental que las personas más jóvenes podáis participar en este momento? No hay ninguna decisión que se tome desde los gobiernos, no hay ninguna actuación que sea lo suficientemente buena si no se cuenta con la opinión de todos y de todas. Y quienes ahora sois jóvenes, algún día seréis personas adultas, seréis personas mayores que tendréis que tomar también decisiones en vuestra vida. Cuando yo era joven, los mismos epítetos, las mismas descripciones que se hacen ahora de vuestra generación, se hacían de la mía. Esto es como un continuo que se repite constantemente. Nunca éramos lo suficientemente adultos, nunca éramos lo suficientemente inteligentes, sabios o sabias, siempre teníamos que aprender cosas. Y es verdad que al cabo de los años se nos ha ido dando la palabra a través de diferentes proyectos donde hemos podido hacer y decir cosas diferentes. Es muy, muy importante, hay que reconocerle a la red en este caso, esta implicación con la gente más joven para que podáis expresar vuestra opinión, pero sobre todo para que las personas que estamos en situación de toma de decisiones podamos escuchar qué es lo que pensáis. Cuando hablamos de participación, es importante también saber que no hay mentes más privilegiadas que otras. A veces nos miramos en el espejo y pensamos que las cosas que pensamos no son importantes, que nadie las va a escuchar, que no tienen trascendencia, y yo os aseguro que todas y cada una de las cosas que pensáis son fundamentales. A veces porque planteáis cosas o se plantean cosas que se pueden llevar a cabo, y otras veces porque abrís debates fundamentales para la sociedad. Y de esto va la participación. No solamente de decir cosas súper interesantes, sino también a veces de abrir debates. Con estas cosas que nos causan curiosidad o con las que tenemos dudas, también se abren debates para que el resto de la sociedad piense sobre ellas y decida qué es lo que tenemos que hacer. Y en esta generación en concreto, que sois una generación que está muy bombardeada por muchísimos medios de comunicación, que tenéis a vuestro alcance un montón de fórmulas de relación. Antiguamente solo era el teléfono y si no estabas en casa, pues la persona que hacía de secretaria normalmente era tu madre o de secretario tu padre y te decía quién te había llamado. Hoy en día tenéis una relación directa a través de las redes sociales, que es muy positivo, pero también tiene una parte negativa porque recibís mucha información de muchos tipos. Y tenéis una tarea dificilísima, que es verdad que en mi generación y yo creo que las generaciones anteriores no tuvimos, que era saber discernir, saber identificar lo que es verdad de lo que es mentira.
ahora recibís mucha información respecto de muchas cosas y en vuestro carácter, en vuestra relación personal con vosotros y con vosotras mismas, tenéis que decidir si lo que estáis escuchando o viendo es cierto o no es cierto. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque daros cuenta de que independientemente de la vida que tengáis ahora, independientemente de la posición que ocupéis en el futuro, a qué os dediquéis, si tenéis hijos o hijas, si no los tenéis, todo esto vais a ser una generación que tenga que tomar decisiones y que nos tenga que sostener al resto. Por eso vuestra opinión es importante, por eso cada cosa que hacéis es importante, por eso lo que se hace hoy aquí es importante, escuchar a Azahara, escucharlas a ellas, lo que nos van a contar y lo que nos van a proponer para pensar y reflexionar. Y todo, absolutamente todo sobre lo que penséis y reflexionéis va a tener trascendencia, seguro. Este proyecto es un proyecto que está orientado precisamente a favorecer que las personas más jóvenes puedan expresarse y puedan expresar lo que sienten y lo que piensan, que no siempre es fácil. Los gobiernos tenemos la obligación de escuchar a toda la ciudadanía, a quien ya es adulta y a quien se está formando para ser adulta. Es nuestra obligación escucharos y, por tanto, nosotras pensamos que es fundamental tener estos espacios de encuentro donde podáis decir y donde podáis expresar aquellas dudas que podáis tener. Y quisiera finalizar porque lo más importante está por venir, que es la reflexión conjunta, primero la escucha, como decía Loreto, y después la reflexión conjunta. Me gustaría incidir en una cuestión que creo que es fundamental para todo el mundo. Una forma de exclusión para todas las personas también es el hecho de pensar que las ideas son malas o buenas. No hay idea buena o idea mala. Todas las ideas son positivas y de lo que se trata es de reflexionar, de encontrar la realidad, de ver si lo que se piensa es positivo, si trae cosas buenas, si es social y sobre todo si es verdad. Por tanto, es importante que tengáis o que reflexionéis interiormente, que no tengáis ningún tipo de problema al plantear lo que queráis plantear. Porque a veces esas cosas que pensamos, si no las compartimos de manera colectiva, las interiorizamos como positivas y a veces no son tan positivas. Y os pongo un ejemplo. A veces las personas pensamos de nosotras mismas que somos una cosa y a veces nos hacemos mucho daño pensando de nosotras mismas que somos una cosa cuando realmente no es así. A veces tenemos que escuchar a la gente, tenemos que hablar de manera colectiva y tenemos que reflexionar. Siempre pensar colectivamente nos hace mucho más fuertes que pensar individualmente. Yo os animo a que sigáis participando en este proyecto, yo os animo a que expreséis todas y cada una de las dudas que tenéis, no tengáis miedo a decir lo que pensáis. Yo creo que es bueno que además si alguna cuestión pues plantea dudas, bueno, pues hay que trabajarlo colectivamente. Yo os animo a que sigáis haciendo esto a lo largo de toda vuestra trayectoria y sobre todo yo os animo a que entendáis que es importante como sociedad que la gente joven tenga un espacio, que se os escuche y sobre todo que la gente joven tenga una posibilidad para expresarse. Yo os deseo lo mejor en el día de hoy, creo que va a ser muy interesante y espero veros al final de este trayecto, de este proyecto, con cuestiones muy interesantes que yo me comprometo desde aquí a llevar, como decía Loreto, a las personas que toman decisiones para que vean qué es lo que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes piensan. Nada más. Gracias. Pues nada, solamente me subo para enseñarme otro poco y para dar la palabra ya directamente a Isa y a Azahara. Muchísimas gracias a las dos y vuestro turno y vuestra palabra y ya, yo me callo. Ya está. Ah, vale, sí, ya está. Bueno, primero, buenos días. Y nada, agradecer las palabras tanto de Loreto como de Nuria por dar esa importancia a las voces jóvenes y sobre todo por contar con los consejos en este espacio y en este gran proyecto que yo le veo muchas expectativas de futuro muy altas y que van a salir cosas muy buenas de aquí. Y bueno, nada, hoy estamos aquí para hablar de lo que es joven. Actualmente se puede decir que vivimos en una tormenta perfecta en la que estamos en bucle con el paro, los alquileres imposibles, la ansiedad, las crisis climáticas, los discursos vacíos sobre el éxito y un futuro que cada vez parece mucho más incierto.
Y pues hoy contamos para hablar de todo ello con Azahara Palomeque, que es escritora y ensayista, y sobre todo del ensayo Vivir peor que nuestros padres, que tiene un título muy potente. Y es un libro que pues, pone sobre la mesa una verdad como muy incómoda actualmente a la hora de hablarla, que la juventud actualmente está lejos de tenerlo todo más fácil y vive atrapada en una precariedad constante. Y para ello estamos aquí, para hablar tanto con Azahara y que nos cuente un poco ella de crisis climática, de los alquileres, qué es la precariedad que estamos viviendo actualmente. Entonces nada, Azahara, pues encantada y con ganas de escucharte. Bueno, gracias Isabel y gracias a todos y a todas que estáis aquí esta mañana tan temprano. Gracias por ese madrugón que habéis venido a escucharme. Espero, tengo una gran responsabilidad ahora de decir algo que sea relevante. Y bueno, yo escribí este libro, Vivir peor que nuestros padres. Lo que voy a contar o sea, no está sacado del libro, o sea, es una charla nueva, pero sí que quería comentar un poco el libro porque el libro ha sido el desencadenante y lo que me ha traído aquí. Y ese libro surge de la reflexión. Yo estuve muchos años viviendo en Estados Unidos, en varios sitios estudiando, y me fui a Estados Unidos porque me expulsó la crisis económica, la crisis de 2008-2009. Yo termino 2 carreras en 2009 y de repente en 2009 resulta que el mundo se estaba desmoronando, todos los bancos habían quebrado a partir de Lehman Brothers y luego no había trabajo, ¿no? Y de hecho el desempleo juvenil en aquella época llegó a estar un poco por encima del 50%. Entonces me voy a Estados Unidos y luego cuando vuelvo, que fue en el año 2022, pues me di cuenta de que las cosas tampoco es que hayan mejorado tanto, y me di cuenta de que tengo que empezar de cero con 30 y tantos años después de haberme ido. Obviamente ya había estado trabajando antes, o sea, tenía cierto colchón, pero me tocaba empezar de cero otra vez y tenía 35, 36 años, ¿no? Eso fue hace 3. Entonces, bueno, pues escribí este libro con esa conciencia y reflexionando también sobre la crisis climática, porque por una parte tenemos que un discurso muy orientado al crecimiento económico de los gobernantes específicamente, pero luego ese crecimiento económico infinito nos ha llevado a la crisis climática también, ¿no? Entonces yo lo veía pues como que era incompatible una cosa con la otra, y esa es la reflexión que está ahí contenida en el libro y que de alguna manera pues traigo también a la charla de hoy. Voy a contar, bueno, algunas historias. Todos los personajes que aparecen aquí son reales, pero tienen nombres ficticios, porque por respeto a esa gente, a no ser que sean personajes públicos. Bueno, empiezo con una cita de Jorge Richman, que es un filósofo que tiene 60 y tantos años y es muy amigo mío. Y Jorge dice en su blog, pues lo publicó el otro día: jóvenes, estamos en 2025 y para los poderes de este mundo sois material humano para la explotación laboral, psiques cuya atención ha de ser capturada y carne de cañón para la guerra. ¿Despertaremos? Eso dice Jorge Richman. La advertencia da un poco de miedo, pero la traigo aquí porque tiene la capacidad de condensar en muy pocas líneas, creo, lo que son los grandes retos de nuestro tiempo, y además empieza con un vocativo: jóvenes. A ver, yo ya no soy tan joven, tengo 38 años, no me importa decirlo, pero sí que siento que sigo participando en las mismas problemáticas que tienen los jóvenes, ¿no? Porque a partir de los millennials, sobre todo, hemos sido pues una generación muy infantilizadas, eternamente infantilizadas, y porque además las grandes decisiones del mundo las están tomando gente muy, muy mayor, ¿no? Por ejemplo, Biden o Trump. O sea, tenemos específicamente en Estados Unidos una gerontocracia, pero por ejemplo la decisión del Brexit en Gran Bretaña también se ha estudiado que la votó mayoritariamente una generación muy mayor, ¿no? Entonces tenemos una generación muy, muy mayor tomando decisiones que van a afectar a los jóvenes. La guerra es esa circunstancia por la cual cierta élite que gobierna algunos estados decide atacar otros estados
y para ello recluta a quienes, por una cuestión biológica, cree más preparados para dejarse la piel en ese combate, es decir, los jóvenes, ¿no? Ahora que se habla tanto de la guerra, pues ¿a quién va a afectar? Adornada de cierto heroísmo en épocas pasadas, la guerra fue perdiendo poco a poco su halo de sublimación. Fue perdiendo valores, connotaciones positivas como la virilidad, la valentía, conforme a partir del Holocausto y antes que eso nuestra propia guerra civil, se comprobó que las víctimas se producían menos en el frente que en los pueblos y las ciudades. O sea, desde el momento hubo un cambio de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, donde en la Segunda ya moría más población civil que combatientes. En la Primera Guerra Mundial todavía morían más combatientes que población civil. La guerra ha ido perdiendo poco a poco su prestigio, ¿no? Ahora nadie diría que es algo maravilloso por lo que morir, ¿no? A partir de la guerra de Vietnam ya perdió completamente su reputación. El rechazo de esa guerra fue masivo y esos enfrentamientos armados se fueron desprendiendo de todo tipo de aura, ¿no? Comenzó a valorarse la vida humana gracias parcialmente a que un corpus legal internacional la blindaba de los peores abusos. Ese corpus internacional son los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio de paradigma. Ahora, sin embargo, parece que estamos asistiendo a un retroceso histórico que arroja por la ventana del tiempo los consensos de paz, el respeto, la protección de las víctimas, incluso vemos que no entra ayuda humanitaria en Gaza, ¿no? En definitiva, esos consensos se están deteriorando y ese retroceso rescata del olvido la atrocidad y nos la presenta como norma. Hay que tener en cuenta el momento histórico en el que vivimos. A mí siempre me gusta empezar con una especie de análisis histórico porque así es como realmente nos podemos comparar a otras generaciones, ¿no? Sabiendo dónde estamos en el tiempo. Días después de que el Gobierno de España haya anunciado un incremento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB este año, sabemos que muchos países europeos han aprobado el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. Ojo, esto está ocurriendo por toda Europa, servicio militar obligatorio. Sabemos que la invasión de Putin en Ucrania no parece que se vaya a acabar y que una suerte de neoimperialismo embadurna la segunda legislatura de Trump. Nos está amenazando con quedarse con Groenlandia, ¿no? Eso está en todos los medios. Así que los ciudadanos de pie ignoramos qué va a suceder, en qué rincón va a caer una bomba o cuántos muertos más se van a ir acumulando en Gaza hasta que se transforme, según esos planes obscenos que circulan, en el venidor de Oriente Medio. Lo que no ignoramos, porque lo hemos leído, porque tenemos una industria cultural encargada de contárnoslo y porque no somos tontos, es que la guerra causa una desolación inefable, multiplica el sufrimiento. Y una cosa que me interesa muchísimo es que la guerra construye subjetividades. O sea, no es lo mismo vivir en una sociedad de paz que vivir en una sociedad que está continuamente mandando mensajes bélicos, porque al final, aunque tú no estés en el frente, pero se va desarrollando una personalidad, ¿no? que va a afectar a la ciudadanía. Nos ha tocado vivir una lógica de amigo y enemigo, ¿no? O sea, crecer en esa lógica, esa subjetividad que se construye con esa lógica. Nos ha tocado asimilar el miedo y cosérnoslo a la piel como puntos de sutura que no sanan, al contrario, son puntos de sutura que van creando la herida. Jóvenes, yo digo como Jorge Richman, ¿no? Alguien persigue introducir esta violencia en el imaginario colectivo y con ello transformarla en una prioridad que a lo mejor no inmediatamente, a lo mejor no este año, pero dentro de un tiempo quizás cercano puede llegar a sustituir la inversión en sanidad, en educación, en definitiva las partidas de un estado del bienestar que esperemos que siga siendo estado del bienestar y no estado del malestar. En mitad de todo esto, de toda esta circunstancia, el raciocinio se esconde detrás de una pantalla, estamos siempre pegados a una pantalla y con ello la memoria y el pensamiento crítico van cogiéndose, perturbado, a veces sin saber distinguir la verdad
de la mentira, como ha dicho la compañera al principio. Jóvenes, yo ahora pregunto, ¿hay soluciones a la emboscada que nos plantea Jorge Richman para empezar y que yo también analizo en este libro, Vivir peor que nuestros padres? Yo sí que creo que hay cuerpos, personas, sujetos inteligentes decididos a hacerse cargo de todas estas problemáticas. Quiero contaros una anécdota que a mí me gusta traer a colación en este tipo de eventos, que me ocurrió hace unos meses. Estaba en la fiesta de jubilación de un amigo de mi madre y este hombre pues estaba muy, muy contento porque bueno, pues se va a jubilar, lleva toda la vida trabajando de programador informático y entonces pues era el momento en que ahora le toca recolectar su pensión y estábamos allí celebrándolo, ¿no? A mí hablar de pensiones me produce un poco de urticaria porque no creo que cuando me toque el turno, dentro de 28 años o por ahí, en la hucha haya mucho que rascar. Así que en vez de conversar con este señor, pues me puse a hablar con su nieta, que está a punto de acabar el bachillerato de arte. Esta chica, que bueno, para el propósito de esta charla llamaré Lidia, aunque no es un nombre real, pues tiene mucha creatividad, es una muchacha muy creativa. Le gusta mucho el dibujo, el diseño, mezclar colores, a mí también me llama mucha atención el arte. Y le pregunté, ¿no?, en estas preguntas por el futuro, le pregunté cuál iba a ser su próximo paso, ¿no?, qué iba a hacer después de terminar el bachillerato de artes. Y le dije, vas a estudiar Bellas Artes. Y entonces me dijo que no iba a estudiar Bellas Artes, que iba a estudiar un módulo de tanatoestética, que eso significa aprender a maquillar muertos. Porque se había dado cuenta, después de la pandemia, de que esos cuerpos tienen derecho a estar guapos el día de su funeral. Esto es verídico, esa fue la conversación que tuvimos. Bueno, esta conversación viene porque ella había vivido la pandemia y entonces se había dado cuenta, había tenido una epifanía durante la pandemia de que la gente se moría. O sea, algo tan sencillo, pues de repente la pandemia te lo pone delante de las narices y era lo que estaba determinando pues su decisión, ¿no?, respecto al futuro. Y además me dijo que era un campo, un sector en el que no había paro, porque no todo el mundo quiere dedicarse a eso. Qué visión tan emprendedora, yo la felicité y me quedé pensando en si, además de la guerra, pues estábamos preparados para quizás otras epidemias, cosa que es probable cuando se destruyen los ecosistemas, ¿no? Eso se ha demostrado. Sin embargo, hubo algo de las palabras de Lidia que me llamó incluso más la atención. Era una chica muy lista y eso había quedado patente con su identificación de las oportunidades de negocio en mitad de un desastre. Pero específicamente su inteligencia consistía en un hecho que parece simple y que no lo es, ¿no? Y es que Lidia se había dado cuenta de cómo leer el mundo, había aprendido a leer el mundo, o sea, había identificado un problema social, tenemos una pandemia, tal, y de ahí había sacado una solución. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo quiero ser un poco Lidia hoy y efectuar ese ejercicio de lectura del mundo con vosotros, con vosotras, para que logremos desentrañar esta pregunta que flota en el ambiente y es si vivimos o estamos viviendo o vamos a vivir peor que nuestros padres, ¿no? Entonces, tenemos dos ingredientes, guerra, pandemia, y yo quiero hablar de un tercero también, que fue el que señaló esta chica, esta mujer Lidia, que es el trabajo. Decía Giuseppe Renzi, un filósofo que a mí me gusta mucho, un filósofo italiano de hace un siglo, que el trabajo pues, es una esclavitud y es un castigo divino, que es una cosa que también se dice desde el catolicismo, ¿no? El trabajo, y perdón por la expresión, puede ser un poco coñazo. Es una tarea muy repetitiva, agotadora, que se desempeña para ganar unos euros al mes y permitirnos cosas como pagar el alquiler o comer. Pero en cualquier caso, es una anulación de la libertad en cuanto que estamos sometidos a una autoridad externa que nos controla, que controla nuestros horarios, que controla nuestros movimientos, etc.
Giuseppe Renzi ofrece este diagnóstico. Él es el que dice que es una anulación de la libertad. Y a mí me gusta hablar de un fenómeno que se llamó la Gran Dimisión, que ocurrió hace unos 2-3 años en Estados Unidos, más o menos cuando yo volví de allí, y que yo analicé para la prensa, salió en El País y para la televisión. Salió en un programa de RTV Play, se llama, este programa para jóvenes. Bueno, en ese plató de RTV Play discutimos sobre este hecho, sobre este fenómeno tan curioso. Más o menos de forma repentina, miles de personas, miles, decidieron voluntariamente abandonar sus empleos. Se largaron, y además esto tenía a los analistas locos, porque no sabían qué es lo que estaba pasando, ni por qué se habían ido. Entre las causas se encuentran, empezaron a divisar causas, pero tampoco lo sabían específicamente. Bueno, pues se empezó a decir que la gente había ahorrado durante la pandemia, ¿no? Entonces se podían permitir dimitir de los trabajos. Pero yo creo que también había otros motivos más profundos, más sutiles, que apuntaban a un hartazgo generalizado y a una denuncia de las condiciones laborales, de la explotación, de la precariedad, y a una mudanza de valores que solo una tragedia como una pandemia puede provocar, ¿no? Son momentos que desatan la reflexión colectiva, son momentos de vulnerabilidad y se producen ciertos cambios. Las personas empezaron a apreciar cosas simples como pasar tiempo con la familia, con los amigos, mucha gente teletrabajaba. Se contagiaron del espíritu de Giuseppe Renzi y dijeron, al menos provisionalmente, hasta aquí hemos llegado. Luego se supo además que había habido muchas jubilaciones anticipadas, precisamente, o sea, que hubo gente que no volvió al trabajo, que se jubiló. Yo misma dimití de mi puesto en la Universidad de Pensilvania, donde trabajaba en Filadelfia, y decidí regresar a España y dedicarme a esa gran tarea tan lucrativa que es escribir libros y artículos. ¿Qué había ocurrido? Entre otras cosas, había ocurrido una desconfianza ciega en los currículums, en la meritocracia, que estaba siendo muy cuestionada, en ese relato que promete una recompensa en forma de dinero, de estabilidad laboral, si uno se esfuerza mucho. Yo creo que ese relato es un relato ahora en decadencia. Y de hecho, yo escribí un poemario que se llama Currículum, que hablaba de eso, y otra gente lo ha contado en forma de prosa, en forma de ensayo. El currículum al final ayudaba poco a subir la escalera, como se dice en inglés, o a coger el ascensor social, como se dice en español, porque ese ascensor social al final estaba roto. Pues menudo chasco. Entonces, ¿para qué servían los títulos universitarios, las horas? Yo me planteaba, ¿no? Esas horas que pasé de joven estudiando para sacar buenas notas, las becas. Estábamos aceptando que lo correcto era tirar la toalla, que lo correcto era rendirnos, tumbarnos en el sofá, mirar al móvil sin hacer nada. Yo creo que no, que tampoco estábamos dispuestos a rendirnos. Estábamos descubriendo otros mundos posibles, vislumbrando alternativas, escarbando entre los escombros para encontrar algún tipo de felicidad, o quizá plantándole cara al dolor, a la depresión, ya que mucha de esta gente que dimitió vivía terriblemente desesperada, triste, en oficinas grises o bajo la suela de un jefe tirano, o sea que también fue un acto de rebeldía. Dice Remedios Zafra, que es pensadora, necesito mi malestar para la esperanza. A mí es una de las citas que más me gustan de ella. Por lo que una situación en principio mala, yo creo que abría la puerta a otro horizonte. Aquí hay una pista para interpretar el mundo que nos la da también el antropólogo David Graeber en un ensayo que se llama Trabajos de mierda, que es uno de mis libros favoritos, Trabajos de mierda. Si lo podéis leer, es maravilloso. Argumenta David Graeber que el problema no es el trabajo en sí, sino el hecho de que se han multiplicado los trabajos inútiles. Para él un trabajo de mierda no es un trabajo que pague poco, es un trabajo inútil, que no aporta nada a la sociedad. Que son trabajos desconectados completamente del bienestar ciudadano
y que podrían desaparecer perfectamente de la faz de la Tierra sin que hubiese ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor que recoge la basura no puede desaparecer de la faz de la Tierra porque está haciendo un trabajo útil. Un trabajo de mierda sería a lo mejor pues, alguien que te está vendiendo pues, un producto, un seguro que no sirve para nada, ¿no? Y son autoidentificados, o sea, son los propios trabajadores los que confiesan que su trabajo es inútil socialmente, ¿no? El David Graeber no está señalando específicamente a nadie, ¿no? Sino que está recogiendo testimonios personales. Así que a la precariedad, que también está ahí, a los sueldos bajos, se añade lo inservible de muchos empleos. Pero también yo creo que se añade la posibilidad de cuestionar el status quo, de activar la imaginación política y de concebir otra cosa diferente. No sabemos muy bien qué, pero de concebir algo mejor. Ahora bien, del trabajo se puede dimitir. Y de lo demás. Contra la guerra se puede protestar, expresar disenso, exigir un armisticio. Las guerras, al fin y al cabo, un día se terminan. Y de las pandemias, pues bueno, no se puede dimitir de un virus. Las pandemias tienen mucho que ver, además, con la crisis climática. Y de la crisis climática tampoco se puede dimitir. El daño causado hasta ahora en los ecosistemas, aunque ha sido obra del ser humano, es superior a él, es superior a nosotros. Pero lo que sí se puede es mitigar y adaptarnos, sobre todo se pueden implementar políticas de adaptación para que los efectos sean menos agresivos. Eso sí que se puede hacer. Ahora, os quería preguntar si alguno de vosotros ha tenido la sensación de tener ecoansiedad. Que levante la mano. Si sabéis lo que es ansiedad climática. Vale, veo una mano por ahí. Otra mano por ahí. Bueno, hay estadísticas que dicen que los jóvenes específicamente, más que otras generaciones, sufren de ecoansiedad, ¿no? Que es esta ansiedad, esta desesperación, malestar provocado por no saber qué va a pasar con la crisis climática o saberlo, ¿no? Es decir, que se va a recrudecer. El malestar es el malestar del que habla Remedios Zafra. Yo creo que nos mantiene alerta y activos y nos abre los ojos y nos indica un camino a seguir. Sea este camino regresar a España, como fue en mi caso, o quizá hacernos activistas climáticos, o afiliarnos a un sindicato, o ponernos en huelga, o reivindicar una bajada de los precios del alquiler, como se está haciendo en las múltiples manifestaciones que ha habido recientemente, o parar un desahucio, ¿no? Seguimos parando desahucios como en la crisis de 2008-2009. La ansiedad o la ecoansiedad, la angustia, yo creo que son síntomas legítimos de un cuerpo que muchas veces ha enfermado no porque sea débil, sino porque ciertos condicionantes sociales no le permiten estar sano, ¿no? Y en este punto yo creo que estamos de enhorabuena porque la ecología, hablando de cambio climático, no es solo la disciplina o el estudio del campo que nos avisa de que deberíamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o cumplir el Acuerdo de París, sino que para mí la ecología también es una manera de proponer soluciones, ¿no? Lo que decíamos, por cada protesta una propuesta, ¿no? Así que quiero aportar también soluciones, ¿no? Que esta charla no sea pues, una manera de ponernos a llorar todos colectivamente, sino de vislumbrar también qué cosas se pueden hacer, y quiero aportar soluciones desde la ecología. Sabemos, por ejemplo, que poblar las ciudades con árboles produce mejorías significativas en la salud mental y evita muertes, especialmente durante las olas de calor, ¿no? Reverdecer las ciudades. El pacifismo que promueven algunos movimientos ecologistas contribuye a una mayor conciencia social sobre los peligros de la guerra también. Entonces, eso puede hacer pues que esas subjetividades bélicas de las que hablaba al principio de alguna manera sean subjetividades pacíficas y aporten soluciones en el mundo en el que estamos. Además, muchos son los especialistas en la crisis climática que la relacionan con el trabajo, o sea, crisis climática y trabajo están relacionados.
el trabajo, que es uno de los ingredientes que hemos nombrado para el futuro. Por ejemplo, sabemos que algunos empleos, como los asociados al turismo de masas, van a tener que desaparecer o que reducirse, o que ante la extinción de especies marinas, el sector pesquero va a tener que disminuir su actividad, como ya ha propuesto la Unión Europea, ¿no? Eso por ver la interrelación del trabajo y la crisis climática. Esto evoca directamente el enfoque de David Graeber de los trabajos de mierda sobre la utilidad social del empleo. En el mundo que nos han legado, no nos podemos permitir trabajos banales, inservibles o incluso trabajos que sean dañinos. Al contrario, yo creo que vamos a necesitar personas que se dediquen a tareas que impulsen el bienestar colectivo. En 1972 se publicó un informe fundamental que se llama Los límites del crecimiento y decía que una producción industrial siempre en ascenso y limitada era insostenible, por lo que habría que cerrar fábricas. Como contrapartida, los empleos que no implicasen un uso masivo de recursos naturales, entre los que incluyo los combustibles fósiles, obviamente, podrían crecer casi hasta el infinito. O sea, sí que hay posibilidades de crecimiento si no se agotan, si no se emplean demasiados recursos naturales. Y los ejemplos que ponía este informe eran, por ejemplo, los servicios públicos podían crecer hasta el infinito, la educación, la sanidad, los cuidados no gastan tantos recursos naturales, no explotan tanto la tierra. Las ONG, las asociaciones de vecinos, todo eso podía crecer ilimitadamente, las artes, las letras, los deportes o incluso un sector primario de bajo impacto medioambiental. Ya al final, ya quiero terminar con algunas historias de amigos que sí que han descubierto otros mundos posibles y que representan para mí, bueno, para mí son gente que me inspira, ¿no? y que creo que son parte de un cambio que ya está ocurriendo respecto a cómo consideramos el trabajo, que ahora lo podemos hablar, y cómo nos consideramos nosotros en esta vorágine de crisis climática, posible guerra, etc. Mario era profesor en una universidad y reformó la antigua casa de sus padres en un pueblo muy pequeño de Extremadura, y ahora se dedica allí a la agroecología y montó también una cooperativa de quesos orgánicos que están súper ricos. O una amiga mía, Laura, que es economista y ella abandonó su puesto en una gran ciudad, en una empresa en una gran ciudad, y se mudó a una aldea donde teletrabaja, sigue teletrabajando, de lo mismo, de economista, pero como es mucho más barato, mantiene sola a los 2 niños que tienen y a su marido. Y su marido, como no tiene que trabajar ahora, renunció a un puesto que tenía como ingeniero y se dedica a hacer fotografías de pájaros, y lo que hace además es muy bonito, porque aparte de ser muy buen fotógrafo, invita a otra gente a que vaya, crea como refugios para esconderse los fotógrafos, e invita a otra gente a que disfrute del mundo natural. A mí me gusta mucho también el ejemplo de Mauricio Misquero, y él tiene una voz pública y este es el nombre verdadero, que aparece en Vivir peor que nuestros padres, porque era doctor en física, es doctor en física y matemáticas y trabajaba para la NASA, pero del espacio bajó a la Tierra y ahora es activista climático a tiempo completo. O mi amigo Juan, que también tiene una voz pública, que ya era activista y decidió meterse en política, ¿no? Eso también se puede hacer para, desde la política, desde las instituciones, intentar cambiar las cosas. Son solo algunos ejemplos de gente que busca alternativas, que trabaja desde los intersticios, que desempeña labores satisfactorias que enriquecen la sociedad y la mejoran. Todos ellos tienen en común que para encontrar su lugar han mirado alrededor, han pensado en los demás, han leído el mundo, lo que decíamos, saber leer el mundo, desde espacios comunitarios que incluyen también las víctimas de una pandemia o de la Dana de Valencia, por ejemplo, mi amigo, el que trabaja en política, está en las Cortes Valencianas, que incluyen a los pájaros de la sierra, como mi colega el fotógrafo, que incluyen a los hijos, a los amigos, al mundo en el que estamos. Así que quizá jóvenes, como decía el vocativo de Jorge Richman, jóvenes sea en lo colectivo donde resida al fin y al cabo el futuro. Muchas gracias.
Wow. O sea, hemos tocado una cantidad de cosas que yo todavía estoy asimilando, pero me ha encantado la conexión de una cosa con otra, cuando hablamos un poco de esos, pues de todo ese círculo en el que estamos insertos. Y desde la crisis climática, cómo nos afecta, cómo se asocia con el trabajo, hasta terminar con un poco ese mensaje de esperanza de, bueno, pues hay alternativas. Y has puesto ejemplos de amigos que yo creo que es lo que decías tú, han aprendido a leer el mundo Sí. y han dicho, bueno, pues en verdad sí que puedo hacer algo hasta de mi propio espacio individual para aportar algo colectivamente. Entonces, la verdad es que muchas gracias, la verdad ha sido una pasada. Y bueno, yo primero invitar a las personas que estáis aquí, que esto para que sea una conversación un poco más amena. Si tenéis alguna duda, es el momento ahora. Algún momento. O si no, rompe tú el hielo y luego abrimos el Sí, turno yo de venía palabra. preparada ya con una batería de Sí, ella viene larga mejor de preparada que preguntas. yo. Bueno, yo tuve el privilegio de leerme el libro, 100% recomendable, es este de aquí, tamaño bolsillo, lo puedes llevar perfectamente a todos lados. A mí me gustó mucho una parte del libro que pues fuimos una generación que creció a base de muchas promesas de futuro mejor, ¿no? Y que se ha topado con una realidad que es muy limitante, muy frágil y que vemos ahora cada vez mucho más lejos esas promesas. Entonces la primera pregunta así para romper un poco el hielo y las demás se animen es ¿cuál dirías que son los grandes factores que han roto esa promesa? Ya hemos hablado un poco de pues, enfrentarnos a la crisis climática, la precariedad laboral, otros factores que veas tú que se desarrollan mucho más en el libro también. Quizá, bueno, por una parte yo creo que las expectativas estaban muy altas y en el libro lo cuento porque las generaciones anteriores, sobre todo la de los boomers, ¿no? La de mis abuelos que fueron niños en la guerra civil, no, pero la generación de mis padres sí que tuvieron un mundo donde se podía aspirar a más, ¿no? Y de hecho mucha gente mejoró las condiciones sociales y eso está comprobado estadísticamente, las condiciones sociales, la economía española mejoró, entonces sí que hubo un crecimiento más o menos sostenido que permitió a la gente pues comprarse su pisito en general, ¿no? Siempre cuando cuento estas cosas hay siempre alguien que me dice, bueno, pues mis padres no pudieron. Bueno, a lo mejor había sectores que no tenían esa oportunidad, pero estadísticamente sí que hubo una mejora de la generación de mis abuelos, que eran niños de la guerra, a la de mi madre, que nació en el 59, pues sí que hubo una mejora social que permitió aspirar a más y construir esas expectativas que luego se han transmitido a los hijos, ¿no? Entonces, los hijos de esa generación hemos vivido en relativa comodidad pensando pues que ese esfuerzo iba a dar resultado, que sin estar muy preocupados por la crisis climática tampoco, porque todavía, aunque se estudiaba, pero no le habíamos visto las orejas al lobo y tal. Ahora, de repente, a partir de 2008-2009, con esta crisis mundial económica, que además se resolvió, bueno, no se resolvió, ¿no? Pero se afrontó de una manera completamente perjudicial, porque se afrontó desde la austeridad, eliminando derechos sociales, recortando presupuestos del estado del bienestar, perjudicando a la Europa del Sur más que la del norte, o sea, hubo también una diferencia política a la hora de afrontar esta crisis. A partir de ahí, el sistema económico en el que vivimos perdió toda la legitimidad y esto lo han contado otros autores como Mark Fisher, que a mí me encanta. O sea, ahí fue un punto de inflexión y ahí yo creo que fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, pues perdona, pero es que esto era un timo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos esto? Y ahí también el sector, los grupos ecologistas, por vincularlo con la crisis climática, tenían argumentos más fuertes para decir, ¿ves cómo el sistema económico que está destruyendo el planeta ni siquiera reparte la riqueza? Entonces dices, ¿por qué vamos a seguir en este sistema económico si solo vemos la parte negativa, ¿no? Los daños que está causando? Yo creo que a partir de ahí, incluso en un país como en Estados Unidos, empezó a haber una crítica al capitalismo y claro, pues estos factores se han ido multiplicando, ¿no? Y ahora la cuestión es cómo cambiamos de paradigma y cómo arreglamos, ¿no? los entuertos que decía el Quijote, cómo desfacemos los entuertos, porque hay muchos y están todos interrelacionados.
Yo creo que se ha roto un poco esa burbuja que teníamos de nuestros padres, que tenían esa posibilidad de futuro y ahora hemos visto que, wow, qué lejos vemos el futuro ahora. Se está haciendo cada vez más difícil de alcanzar para nosotros. Y es lo que hablabas tú, nosotros veníamos de... Yo personalmente vengo también de mi padre, tiene una generación en la que estudiaba, podías comprarte un piso, que eso ahora me da angustia el decir la palabra comprar un piso. O sea, ahora es como wow. Entonces yo creo que se ha habido esa brecha que hubo, también ha desestabilizado todo y nos ha pillado a todos como, a ver, ¿qué estamos haciendo? Vemos la problemática, pero es lo que hablamos siempre, de qué alternativas podemos buscar ahora. Ya sabemos dónde está el problema, pero hay que tirar para adelante. Estamos en ese proceso también un poco de... Nos retroalimentamos, un poco también es necesario, yo creo que a veces lo que decías tú, y de crear como esos espacios de... La mítica frase de, bueno, pues una lloradita y a seguir. Yo creo que es un poco lo que llevamos ahora esta generación. Y también me parece muy interesante hablar sobre el término de generación de cristal. Es algo que nos bombardean, que somos una generación de cristal, que hemos perdido la tan famosa cultura del esfuerzo, que lo hemos tenido todo muy fácil, que ahora no queremos, que sí hay trabajos, pero que no queremos trabajar. O sea, eso es lo que escuchamos poniendo la tele y viendo un debate parlamentario. Son las tres palabras claves que se escuchan cuando se tiene que hablar sobre la gente joven. Es que respecto, por ejemplo, a la cultura del esfuerzo, tiene que haber una estabilidad. O sea, tiene que haber una estabilidad y tiene que haber una recompensa al final para que las personas decidamos dedicarnos a una función laboral, ¿no? Y darlo todo y estar motivadas, etc. Aquí, por ejemplo, en este libro traigo a colación a Richard Sennett cuando habla de cómo esa estabilidad laboral, que además construía también subjetividades, se ha desmoronado por completo. Y a mí me gusta mucho ese libro, La corrosión del carácter, porque realmente nos corroe el carácter, la falta de estabilidad, y él incluso habla de cómo podemos transmitir valores que implican un largo plazo, la tolerancia, la solidaridad, etcétera, la constancia, lo que decías, el esfuerzo, cuando no existe el largo plazo, ¿no? O sea, si no vemos el horizonte, tú obviamente no puedes proponer algo que requiera que de alguna manera no tenga esa recompensa, ¿no? Como la cultura del esfuerzo. Entonces, el fenómeno del que hablo, la gran dimisión, me parece un ejemplo de precisamente decir, valorar el presente, un momento de epifanía colectiva además en plena pandemia, y decir, bueno, pues si el largo plazo se nos está desmoronando, ¿para qué voy a estar yo en una oficina 10 horas, ¿no? Y yo sí que lo veo, pues sobre todo cuando hablo con gente o de mi edad o más joven, que es cierto, mucha gente no se quiere esforzar, pero es que yo si me esfuerzo me van a pagar lo mismo, es que no voy a ascender, es que yo no sé, incluso si voy a... Lo de la pensión, por ejemplo, es que yo no sé si incluso si voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿voy a cotizar para qué? Si dentro de 30 años vete tú a saber si va a haber sistema de pensiones o no, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que hacer, que es muy difícil, además desde las instituciones, es enmendar el largo plazo. No es culpar a los jóvenes, pero ¿cómo enmiendas eso, no? Ahí sí que creo que las instituciones, los gobiernos tienen un reto tremendo, porque además la política por definición es cortoplacista. Están pensando en cómo ganar las elecciones y mantenerse 4 años, pero nadie piensa qué va a pasar dentro de 10, 20 años, ¿no? Entonces tenemos incluso un sistema político que no está acompañando a ese sentimiento general, ¿no? Y creo que aunar esas dos cosas sería una prioridad. Y hablando todo, pues esos modelos tradicionales que existieron de estabilidad y tal, ¿crees tú que ahora mismo están construyendo pues nuevas alternativas, las nuevas generaciones, ante un sistema que no nos garantiza lo básico, que podemos decir que nos ha fallado en ese sentido? ¿Crees tú que ahora mismo hay pues una colectividad en la juventud para hacer frente a todas estas problemáticas de un sistema que, bueno... A ver, la colectividad existe, o sea, estamos aquí, ¿no? Para empezar, yo sí que creo que estábamos en un buen ciclo,
En el año, por ejemplo, 2019, había una movilización tremenda de la juventud por toda Europa en torno a la figura de Greta Thunberg. Yo creo que fue uno de los mejores años para el ecologismo, ese 2019. Por ejemplo, en Alemania, en el 2019, la primera preocupación de la sociedad era la crisis climática. Y se creó este movimiento de Fridays for Future. Y luego Extinction Rebellion también nació en esa época, que luego se trasladó a España también, rebelión o extinción, que tiene una vertiente científica también. Entonces, ese movimiento social existía. El problema es que la pandemia cortó ese ciclo. Instauró un ciclo del miedo y permitió además a la ultraderecha subir mucho, a nivel europeo también, ¿no? Entonces, estamos en un ciclo político ahora que responde todavía, yo creo, a la dinámica pandémica, y a nivel internacional hemos empeorado. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ahora mismo es el más derechizado que hay. Tenemos a Trump en la Casa Blanca otra vez, una cosa que es una rareza además histórica en Estados Unidos. Alguien que perdía unas elecciones, un presidente, no volvía a ganar 4 años después, es rarísimo. Creo que solo ha ocurrido una vez en la historia de Estados Unidos antes. Entonces, claro, todo ese magma internacional que nos impregna, porque yo creo que estamos contagiados de dinámicas que no son solo las de tu casa o las de tu ciudad, sino que también son internacionales, no hace las cosas fáciles, pero esa energía tiene que estar en algún sitio, porque antes de la pandemia estaba. Entonces yo quiero creer, tengo confianza en que brotará de alguna forma y podremos canalizarla cuando llegue el momento, o sea, que no se ha perdido completamente. O sea, que está como en un proceso de volviendo otra vez a lo que cortó la pandemia, se está volviendo otra vez un poco a fortalecer. Y la pandemia, la verdad es que cortó muchas cosas, también abrió otras muchas, que es, por ejemplo, el tema de la salud mental, que también está presente en tu libro. Y Dios impuso a visibilizar un poco la problemática de la salud mental, sobre todo la salud mental en jóvenes actualmente, y que ahora mismo también se asocia mucho al trabajo, sobre todo al trabajo precario. Mucha gente que había normalizado unos trabajos en los que no solamente se contaba con lo físico y se empezó a contar ahora también con lo mental, con qué deterioro mental muchas personas llevan a cabo su día a día dentro de un trabajo que hasta ese momento igual no se habían planteado que era precario y que les afectaba también ese nivel. Y yo creo que es algo que también ahora los jóvenes estamos intentando reivindicar mucho. Entonces, ¿cómo piensas tú esa vinculación de la salud mental con el trabajo, con la gente joven? ¿Crees que se está de verdad visibilizando ese nivel de decir, pues mira, aquí está? Yo creo que somos más conscientes de este problema que hace unos años, ¿no? Que ahora sí que se habla abiertamente de salud mental. De hecho, yo he tenido depresión y recuerdo que al principio no se lo decía a nadie, para mí era como un estigma casi, me culpaba a mí misma. Hasta que empecé a leer sobre estos temas y a devorar libros y me di cuenta leyendo La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que él habla de la depresión como un síntoma social precisamente provocado por el cansancio, y él lo llama la autoexplotación. Y para mí fue un momento de decir, claro, es que yo estoy autoexplotándome, que era cuando estaba en la Universidad de Pensilvania. Digo, pues estoy en este trabajo, además ya hacía el trabajo de varias personas porque no querían contratar a nadie más, ¿no? Y ahí dije, bueno, tengo que parar de culparme por la depresión, porque en realidad, claro, hay una serie de factores que me están afectando, y luego miras alrededor y ves que a todo el mundo, cada uno en su pequeña burbuja, le está ocurriendo lo mismo. Entonces dices, bueno, pues aquí ya tenemos un problema colectivo, no soy solo yo. Y luego después, claro, después de recuperarme, de salir de ahí, sí que he hablado abiertamente del tema, y de hecho en el libro defiendo que no nos estigmaticemos y que no culpabilicemos al individuo por lo que le está pasando. Al contrario, o sea, si hay una serie de factores sociales que están haciendo polvo a las personas, lo que hay que ir es atacar esos factores sociales y modificar esas dinámicas perniciosas, ¿no? No a culpabilizar a las personas.
Y ahí, por ejemplo, bueno, tú lo has leído, y para quien no lo haya leído, que hablo de la melancolía como un síntoma social, y a mí no me gusta poner paños calientes y decir y que sea todo positivo y Mr. Wonderful, porque al contrario, ¿no? Creo que tenemos que hacernos cargos de esa melancolía y de intentar utilizarla pues como una arcilla que podamos moldear para construir algo nuevo de ahí. No, como al principio estaba todo el mundo muy calladito, pero no, si queréis hablar, estupendo, claro, por supuesto. A mí me ha resultado muy interesante, según te he estado escuchando, ese ejemplo que pusiste de fue capaz de leer el futuro. Me resulta interesantísimo. Entonces, me gustaría preguntarte qué crees tú que se necesita para poder leer el futuro. ¿Qué estructuras, qué variables, qué condicionantes, qué podemos para leer ese futuro que necesitamos? Porque dicho así, parece que vamos a sacar una bola de cristal y repartimos una por entidad. ¿Cuáles son las claves de esa lectura de futuro? Bueno, el caso de esta chica, la verdad es que a mí me pareció de una inteligencia espeluznante, ¿no? Porque ella además te lo decía con esa claridad y con esa determinación, no, yo voy a estudiar tanatoestética y estoy contentísima de eso, y es algo que quizá nos causa cierta impresión a los demás, ¿no? Y lo tenía muy claro. Yo no sé cómo llegó a tomar esa decisión, pero es importante saber leer el mundo. Creo que y hay veces que se hace un poco por instinto, pero creo que ahí juegan un papel fundamental las instituciones educativas, por supuesto, colegios, institutos, a pesar de que la educación pública está cada vez en peores condiciones, pero yo creo que los maestros y los profesores hacen un trabajo increíble. Las ONGs que trabajan con juventud, y luego hay ciudades donde hay un movimiento vecinal muy importante. No ocurre en todos sitios. Yo que he vivido en varias ciudades, pero ahora vivo en Córdoba y por ejemplo en Córdoba hay movimientos vecinales que están pendientes de, y mucha gente no vota, porque están completamente desencantados de la política institucional, pero defienden su barrio, no me tales este árbol que me da sombra y baja la temperatura en verano, hacen actividades con la juventud, hacen verbenas. O sea, es una manera de mantener unida a una comunidad que de otra forma estaría en su burbuja individualista, quizás con una depresión. Y porque tienes esa comunidad que al final te está aportando información, pero te está aportando opiniones y también cuidados, pues esa gente no se viene abajo. Yo creo que así se aprende a leer el mundo también de manera colectiva. En este centro, te lo decía antes de empezar la charla, en este centro con el que colaboro a veces, el Luciana Centeno, pues traen a muchos filósofos, intelectuales, gente, pero bueno, también gente que está ecologistas, activistas de distintos sectores, artistas, gente que está involucrada en la sociedad desde distintas disciplinas, y es conocimiento que se comparte en el barrio. O sea, al final es una asociación de barrio, pero con lo que sacas de organizar una verbena, pues financias ese tipo de actividades culturales, ¿no? Y las verbenas también son importantes al margen de la economía que generan, ¿no? Entonces yo creo que esas serían formas de leer el mundo. Yo creo que leer libros también es importante, pero desde luego actuar en colectividad, pues también. Lo primero, agradecerte tus reflexiones, que creo que son un buen punto de partida para algunas cuestiones. Yo tengo dos apreciaciones, tendría muchas. Hay cuestiones que has manifestado en las que estoy muy de acuerdo y otras en las que no estoy tan de acuerdo. Cuando hablamos de la cultura del esfuerzo, que yo creo que es el mantra que hemos recibido todas las generaciones de personas jóvenes. O sea, mi padre y mi madre en su momento les decían tienes que esforzarte. Y en aquella época, bueno, pues trabajaban en el pueblo, tenían mis abuelos y mis abuelas tenían tierra y entonces había que esforzarse, siempre había que hacer un poco más. Hoy hay que hacer este prao, mañana hay que hacer el otro. Esto siempre ha sido así. Yo veo en mi casa cómo mis hijas y mis hijos se esfuerzan muchísimo, estudian muchísimo, dedican muchas horas a muchas cosas, hacen deportes, es decir, el esfuerzo está ahí.
Y luego tenemos que darnos cuenta que también la cultura del esfuerzo es una cosa como muy occidental, porque hay jóvenes que viven en otras partes y que tienen que venir a otros países de Europa esforzándose muchísimo. Con lo cual yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Y la siguiente cuestión que yo creo que, y no podría ser de otra manera, es que no estoy en absoluto de acuerdo contigo cuando dices que la política es cortoplacista, en absoluto. Y cuando hablabas del movimiento vecinal y de la desafección, por decirlo de otra manera, la gente que dice que la política no sirve para nada, por utilizar palabras que todo el mundo podamos entender. Cuando haces política desde las instituciones, por ejemplo, aquí en Asturias, el año que viene la matrícula de la universidad pública va a ser gratuita. Eso no se consigue de la noche a la mañana, ni en 4 años. Es decir, hay cuestiones a muy largo plazo, o construir casas. Aquí en Sisión se están construyendo 200 pisos para personas jóvenes en régimen de alquiler, y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es un proyecto, una idea que alguien tiene en la institución y que tiene que poner en funcionamiento y que lleva muchísimo tiempo. Y esto es importante recalcarlo porque hay mogollón de gente joven que dice que la política es un rollo y que la peña que está en política no hace nada, Y esto creo que debemos de ponerlo en valor porque no es así. Pero es que además, luego hay gente que te exige que la política sea cortoplacista. Porque si alguien te pide una subvención para hacer cosas muy interesantes, del tipo que sea, no te puedes dormir en los laureles. Cuando las asociaciones vecinales, por ejemplo aquí en Asturias hay una federación, que es la Federación de Asociaciones Vecinales, que estaba bastante muerta, porque tenían problemas de financiación, porque cuando haces una fiesta, esto que comentabas tú, no se cubren ni los gastos, normalmente se necesita un apoyo, como no puede ser de otra manera, porque las instituciones públicas tienen dinero porque mucha gente paga impuestos. Y esa gente que paga impuestos tiene derecho a recibir una parte importante. Entonces, las instituciones tienen que estar detrás. Con lo cual, creo que la política es importantísima, porque esos vecinos y vecinas que tú decías, no me tales este árbol, apelan, hacen normas y quieren que esas normas sean respetadas. Y para que esas normas sean respetadas, necesitas a alguien que te apoye para que esas normas sean respetadas. Con lo cual, creo que la política es importantísima porque marca una muy buena parte de nuestras vidas. Nos marca si pagamos tasas a la hora de ir a la universidad o no, si la gente que tiene más o menos dinero puede estudiar una carrera. En fin, ese tipo de cuestiones, y creo que hay que ponerlo en valor. Y sobre todo creo que es importante saber que hay personas que están en las instituciones, pero que llevan a las instituciones las cosas que dice la gente en la calle y en los barrios. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo con esa visión tan generalista de la política. Bueno, yo creo que se ha malinterpretado la reflexión. Obviamente, los ciclos electorales son cada 4 años. O sea, eso es una cosa inamovible, por lo menos a corto plazo, que era a lo que me refería, que hay una disociación entre el funcionamiento de los ciclos electorales y un malestar que está apuntando a futuros, o sea, que está apuntando a futuros de dentro de 30 años, como cuando decía que muchas veces somos incapaces de pensar en que puedan existir pensiones dentro de 30 años. O sea, dentro de 30 años ya hay estudios que dicen que las principales regiones productoras de alimentos van a sufrir un descenso considerable en esa producción por efecto del cambio climático. Entonces, entre ese largo plazo, que de hecho se habla mucho de futurofobia, y el funcionamiento de la política institucional, hay una disociación. Que en ningún momento he dicho que la política sea inútil o que no crea en la política, al contrario, he mencionado el ejemplo de un amigo mío que de activista pasó a estar en las Cortes Valencianas. Entonces, creo que se pueden hacer muchas cosas desde la política institucional, pero también que a nivel más existencial y filosófico, desde luego que no se comunican ese malestar a largo plazo colectivo y ese funcionamiento que está pensado para un mundo que no está en riesgo de extinción. Pero es que sí que vivimos en un mundo en riesgo de extinción. Entonces, ahí sí que creo que desde luego hay que hacer una reflexión colectiva. Y cuando he mencionado el tema de las asociaciones de vecinos, porque cuando se habla de desafección,
A mí el miedo que me da es que se interpreta como desafección, como no votar, ¿no? Entonces, obviamente, creo que las instituciones están ahí y hay que votar, pero si realmente llega ese momento de desafección tan profunda, me parece legítimo e incluso buena idea canalizar esa desafección hacia otro tipo de organizaciones antes que caer en lo que hablábamos de la depresión, el malestar, la salud mental deteriorada, etcétera, ¿no? Porque al estar en un momento tan complicado corremos esos riesgos. Entonces hay varias vías, una sería la política, pero otra puede ser el asociacionismo para, pues, que ese malestar no se quede debajo de la cama y podamos utilizarlo como material de construcción de esperanzas. A ver, hola. Yo lo que quería, en plan, puntualizar o preguntar o saber es por qué le dais tanta importancia a la política social y no a la política económica, que es de lo que va peor este país, con las tasas de paro tan grandes que hay, con la de jóvenes que estamos estudiando un curso en vez de estar trabajando en un trabajo remunerado completamente normal. No sé. Bueno, creo que la política lo incluye todo, ¿no? Y de hecho sí que hemos hablado Yo en la tele lo único que veo es a políticos discutiendo de este partido es peor que este partido es peor que este, pero yo no veo ninguna solución que me digan a mí, oye, mira, puestos de trabajo, veo a 50 funcionarios haciendo el mismo trabajo cuando podían echar a la mitad y quedarse solo uno haciendo lo que hacen todos, porque no hacen nada. Bueno, yo creo que la reflexión era más amplia, sí que se ha hablado de precariedad y tal. Yo no puedo responder por los datos del empleo porque no me dedico a las políticas públicas. Sí que puedo decir objetivamente que las cifras de empleo joven son más altas que las que había en mi época, sí que se ha mejorado el empleo juvenil. Pero aún así el empleo no es una burbuja, quiero decir, el empleo está vinculado, como hablábamos, ¿no? Está vinculado con las políticas de vivienda, está vinculado con el cambio climático, lo que decíamos de trabajos que van a desaparecer, ¿no? Por las propias circunstancias materiales de los ecosistemas. Entonces me parece que hay que verlo un poco más en perspectiva. Aún así, bueno, obviamente pues muy de acuerdo, ¿no? En que tienen que mejorar las políticas de empleo joven, claro, ¿cómo se puede decir que no a eso? Es que también le quiero contestar al chaval. Aparte de que las cifras de empleo están muchísimo mejor que hace unos años, y te lo dice una persona que se marchó de su país a otro país para trabajar cuando acabó de estudiar, y volví gracias a que mejoraron bastante los empleos y los trabajos y la perspectiva de futuro en España. No sé a qué parte del funcionariado te refieres, pero también podemos considerar a médicos, enfermeras, médicas y profesorado que también dependen de las políticas y del Estado. La política sí que es muy valiosa, no es cortoplacista como bien dice Nuria, y como conseguimos cambios sociales y como conseguimos cambios políticos es haciendo política también en la calle, saliendo a la calle, protestando, haciendo activismo y participando socialmente como lo que estamos haciendo aquí a día de hoy, ¿no? Que creo que es una parte fundamental que se nos está olvidando siempre. Y creo que las cosas también se cambian desde esa perspectiva. Hay que tener también mucho cuidado con algunos discursos que escuchamos en la televisión, porque ahora mismo hay una tendencia muy grande a las políticas del miedo, y las políticas del miedo históricamente sabemos todas y todos a lo que han llevado a Europa, si miramos un poquito hacia atrás y bueno, ciertas guerras que hubo y demás. Y por otra parte, quería comentarte que los que venimos del tercer sector, que es uno de los sectores más precarizados que ahora mismo hay en España, que también habrá que conseguir con lucha que se reconozca un poco nuestro valor y nuestra formación. Claro, hablabas antes de ese sentido comunitario, de volver a darle valor a lo comunitario y que lo comunitario es el futuro. Lo creo totalmente, si no, no trabajaría en el tercer sector, no estaría formada en ello. Pero cuando tenemos esa ansiedad por el futuro, como personas jóvenes, y estamos viendo esa precarización que tenemos en nuestro sector, que a veces te mata las ganas de seguir trabajando en esto, a pesar de que nos guste trabajar con las personas y para las personas.
¿Dónde está ese futuro? ¿Cómo podemos abrir ese camino, además del activismo? ¿Dónde está ese futuro dentro de lo comunitario? Bueno, ¿dónde está? Lo primero es no caerse, ¿no? Lo primero, ese futuro es de tener un presente sólido, y eso me parece fundamental, la creación de barrio, este tipo de eventos, las reuniones, etcétera. Por ejemplo, la filósofa Hannah Arendt hablaba mucho de cómo la atomización social era uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del fascismo. Entonces, el hecho de no estar atomizados, de que exista un tejido social que construya comunidad, creo que es el primer elemento de resistencia, ¿no? Incluso aunque no vayas a una protesta y te dediques a hacer esa actividad que decía de ese asociacionismo. Eso para empezar. Luego, elementos para el futuro. Elementos para el futuro es contar con un ecosistema que te acoja, que a veces se nos olvida, pensamos que el cambio climático no está aquí. Sin embargo, si vas a Valencia y le preguntas a las víctimas de la Dana, te podrán decir que sí que existe, ¿no? y que lo han vivido de primera mano. Entonces, a mí me parece fundamental, y estamos yendo en la dirección opuesta, con personas como en la presidencia de Estados Unidos, que saliéndose del Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Me parece fundamental que tengamos suelo debajo de los pies, ¿no? O sea, que podamos tener un ecosistema, que dependemos de ese ecosistema para todo, para la producción de alimentos, para vivir. Y España es, a lo mejor desde Asturias no se ve tanto, pero es que estamos en la frontera con África. Entonces, desde Andalucía aquí sí que se nota muchísimo, ¿no? Los efectos del cambio climático. Hay meses que no tenemos agua, que tenemos restricciones de agua, ¿no? Entonces, construcción de ese futuro, instituciones, la política me parece muy importante, ¿no? A pesar de que creo que existe pues esa disociación temporal con el malestar social, pero desde luego se pueden cambiar muchas cosas desde las instituciones, desde los procesos educativos, desde los barrios, y luego a nivel internacional deberíamos empezar por respetar el derecho internacional que nos está haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mira, el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Entonces, el derecho internacional ahora mismo ha caído en un desprestigio que no tenía hace unos años. O sea, obviamente no se cumplía al 100%, pero creo que quizás esté pues, en el nadir de su reputación y de su cumplimiento en las últimas décadas. Entonces, esa sería otra herramienta de cambio a futuros, ¿no? O sea, ir de lo local a lo global y tenerlo todo en cuenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Fede. Primero, agradecerles a todos por estar en este espacio. Siento que lo comunitario es la solución a un mundo mejor. Y en esto que hablabas de el cambio climático como algo que nos está sucediendo y que es muy patente, siento que una herramienta, me dedico a las prácticas de movimiento consciente, y una herramienta fundamental que esta sociedad necesita a gritos incorporar es la conexión con el cuerpo como primer vehículo que nos permite la existencia y que permite que todo lo demás suceda. Entonces, vamos a cambiar el planeta o la sociedad cuando nos animemos a conectarnos cada uno de nosotros con nuestros propios cuerpos, primero saber qué nos pasa para poder eso transitarlo luego en una comunidad. Si no sabemos lo que nos pasa, no podemos ir después a llevarlo a lo comunitario si no hemos identificado nosotros mismos qué es lo que está sucediendo con nosotros. Entonces invito a esa conexión con el cuerpo primero, que el cuerpo siempre pide presencia también en ese contacto, y desde ahí seguramente se puedan lograr muchas más soluciones. Entonces quería preguntarte cómo ves este nuevo paradigma de vernos y entendernos a nivel biológico y entender el cuerpo como primer vehículo antes de ir a lo filosófico y a pensar y a todo lo demás que implica que el cuerpo funcione primero.
Bueno, es que lo filosófico y el cuerpo están conectados, ¿no? Aquí nos encontramos con el gran problema del dualismo cartesiano, que se llama, ¿no? De pienso, luego existo, y parece que todo lo demás ocurre en una especie de vacío, ¿no? Como si no fuéramos cuerpos que sufren y que sienten, y de hecho el ecologismo, hay sectores del ecologismo que cuestionan muchísimo ese dualismo cartesiano, ese cuerpo separado de la mente, porque a lo largo de la historia ese tipo de argumentación en la que por otra parte se basa toda la historia de la modernidad eurocéntrica y europea, lo que ha hecho es vincular al cuerpo a ciertas razas. Esto lo denuncia mucho el ecofeminismo, ¿no? y el movimiento antirracista. Es que esta separación eurocéntrica europea de Descartes y otros autores de cuerpo y mente lo que ha hecho es vincular al cuerpo a ciertas razas que históricamente se han creído inferiores. La mujer también ha sido vinculada al cuerpo como cuerpo reproductivo y tal, y alejarlas de la razón. Entonces, en esa separación precisamente se ha fundamentado el racismo, la misoginia, el machismo, etc. Entonces, a mí me parece muy pertinente precisamente tu reflexión, porque lo que se está reivindicando desde ciertos sectores del ecologismo, del activismo y también de la filosofía es que ese dualismo, ¿no? Tiene que cuestionarse. Pues qué mejor manera, ¿no? que empezar trabajando con el cuerpo directamente, ¿no? Como lo haces tú. Y por otra parte, cuando hablamos de salud mental, bueno, la salud mental está completamente relacionada con ese cuerpo, ¿no? Con ese cuerpo que trabaja demasiado, ¿no? Más de lo que está explotado, con ese cuerpo precario, con ese cuerpo que come mal porque no se puede permitir alimentos mejores o porque no le da tiempo. Entonces, ojo con desvincular la mente del cuerpo, porque obviamente pues no tiene sentido ya. Bueno, yo quiero decir que es normal que los jóvenes tengamos miedo cuando, por ejemplo, supongo que no soy la única, que con pocos años, yo tengo 18 años, nos debatimos entre estudiar lo que nos gusta o lo que supuestamente tiene mucha salida y llevar el pan a nuestra casa cada día. Muchos, no somos pocos. Entonces es normal que tengamos miedo por lo que nos venga y tengamos miedo de lo que va a pasar con nuestra economía, evidentemente. Bueno, completamente de acuerdo. Es que el miedo es un sentimiento legítimo. Si tienes una amenaza de guerra mundial, obviamente, ¿cómo no vas a tener miedo? El otro día lo hablaba con mis amigos también y compartíamos esa incertidumbre, que yo creo que está muy bien que tener esa familia, ¿no? Esa familia para poder comentarlo. Y a nivel económico, pues es una gran incertidumbre. España es un país que a día de hoy todavía está creando empleo, pero en otros países de Europa lo que está viendo es una recesión. La guerra arancelaria que ahora mismo está en proceso con Trump, por eso decía que lo internacional también nos afecta, pues tiene mucho que ver con el estado de la economía y con el posible empleo que se cree también. Entonces me parece legítimo. Lo que yo intentaría, y de lo que hablo en el libro, es que ese miedo o esa melancolía o esa incertidumbre o esa ansiedad no se queden simplemente, ¿no? en las cuatro paredes de nuestra casa o de nuestra habitación, sino que se pueda convertir en una herramienta de cambio, en un ingrediente para tejer colectividades, etc. Pero desde luego que no hay que esconderlo tampoco, es perfectamente legítimo, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, mi nombre es Raquel y a colación de ellos, ¿no? De los chavales, a mí, bueno, me vienen muchas cocinas, ¿no? Y entre ellas es que siempre ha habido un bagaje, o ya tenemos un bagaje de conocimientos, de información, ¿no? Está 7Rs, economía circular, circunstancias múltiples que nos narran, ¿no? Que hay ganas de trabajar, pero estoy estudiando, ¿no? Porque veo que no tengo dónde acercarme. O tengo una situación familiar que tengo que llevar el pan, o me planteo que tengo que colaborar, vamos, que mi aportación, dado que soy una persona activa y joven, podría remuneralizarse, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Porque mismamente nosotros estamos en escuela taller y comparamos simplemente con taller de empleo. ¿Y por qué esa discrepancia, esa diferencia, ¿no? A nivel económico, a los talleres de empleo
se les proporciona un 100% desde el inicio, un contrato, a las escuelas talleres que son gente de 16 a 30 años, por si no conocéis, pues no hay esa diferenciación, ¿no?, en muchos aspectos que ya desde la temprana juventud se está haciendo. Entonces, como si se quiere fomentar justamente eso, que los jóvenes, o bueno, no sé si es que se quiere fomentar. O sea, mi duda es hasta qué punto, con todos los conocimientos que se han ido adquiriendo y con todo el raciocinio, la filosofía, con todo lo que ya sabemos y todas las herramientas conocidas, ¿cuándo se llevan a cabo? ¿Cuándo lo ponemos en acción? ¿Cuándo esas viviendas a lo mejor no se construyen, sino que las que están construidas se usan para? No sé, todo esto. Bueno, es que quizá yo no sea la persona apropiada. Para nada. Igual Vale, no, pero igual no tú, pues si alguien o otra persona. No, obvio. Precisamente porque no me dedico a la política, me dedico a pensar desde la escritura, ¿no? Pero es que no te podría decir. Sí que es verdad que muchas veces es una pregunta que yo también me hago, ¿no? ¿Qué hemos hecho con tanto conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos un volumen inmenso de conocimiento científico y tal, y luego la implementación de las soluciones a veces no llega, o a veces llega de manera lenta, o por ejemplo a nivel climático me lo planteo mucho. A mí me gusta un libro de Marina Garcés, que es una filósofa catalana que está en la misma colección que se llama Nueva Ilustración Radical, ¿no? y ella habla precisamente de esa frustración del conocimiento que no se materializa, ¿no? Y claro, aquí tenemos un problema de implementación política y también tenemos un problema, yo creo, de presión de lobbies económicos sobre las instituciones. O sea, al final hay unas empresas muy poderosas que presionan o que limitan lo que las instituciones con ese voto ciudadano pueden hacer o no. Yo que he estado tanto tiempo viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, allí las campañas electorales las financian grandes empresas. Entonces imagínate si tú necesitas depender de X empresarios para poder llegar a un puesto político, pues ya es una manera, ¿no?, de atarte las manos y de deber favores. Entonces, bueno, por ahí se podría responder al menos parcialmente la pregunta, sin ser yo, como he dicho, pues una persona que trabaje en eso específicamente. Y bueno, voy a empezar con una cosa que se ha comentado, que es que efectivamente muchas decisiones que se toman, y sobre todo no solo las decisiones, sino lo que condiciona la forma que tenemos de ver el mundo, vienen de generaciones anteriores. Y eso lo que hace es que estemos iterando los jóvenes en base a lo que se ha hecho en el pasado. Creo que ahora mismo el rumbo de la sociedad y el rumbo de la tecnología está llevando un cauce muy exponencial. Entonces creo que operar en base a lo que en su día funcionó cada vez está teniendo menos valor, cada vez está rindiendo menos, porque antes de llegar a llevarlo a la práctica ya ha cambiado el paradigma y ya no tiene mucho sentido hacerlo. Sobre todo en tecnología es donde más se está viendo. Entonces yo creo que lo primero que se debe hacer de cara a buscar estos cambios sociales, primero es llevarlo un poco al interior, como decía mi compañero Fede, conectar con lo que realmente resuena con nosotros, y luego hacernos las preguntas de cómo queremos que sea el futuro, no cómo nos han dicho que sea, cómo debería ser en base a lo que ahora tenemos, y también pensando un poco en base a lo que sabemos que va a ocurrir. Por suerte ahora, lo que decías también, la realidad se difumina cada vez más. Ya cada uno vivimos en una dimensión paralela porque tenemos unas ideas muy diferentes, y eso lo que nos permite es expandir mucho más el mundo de las ideas y llegar a otra clase de ideas. Entonces, como buscando un ejemplo y por proponer algo, por hacer una propuesta, en el tema de la vivienda, se habla de pisos, se habla de alquileres, de rentas, de todos estos problemas que conocemos. Pero si la vivienda, cómo vivimos, dónde vivimos y qué hacemos con ella, lo reinventáramos desde cero, muchos de estos problemas dejarían de existir. Yo creo que ahora, de los que estamos aquí, la gran mayoría estaríamos encantados de vivir en un entorno natural.
cosa que hace unos años no se buscaba y tampoco se podía, porque si trabajas en una oficina, pues no te vas a ir a un pueblo que está a 1 hora y media de la ciudad. Entonces, la reflexión es esa: ¿qué podemos hacer para romper lo antiguo, sobre todo lo que tenemos aquí en la cabeza? ¿Qué hacer para romper esas barreras y encontrar esos nuevos caminos que están por descubrir todavía? Bueno, me parece una pregunta, una reflexión, ¿no? Maravillosa, porque de hecho mi libro parte de esos presupuestos también, ¿no? Cuando hablo de fractura generacional, también estoy hablando de fractura generacional en cuanto a la imaginación política, porque si tú has vivido en un mundo que te funcionaba, ¿no? Una generación anterior o 2 generaciones, en donde no te tenías que preocupar de si había agua corriente o no, de si ibas a tener restricciones o de si te iba a dar un golpe de calor en pleno agosto, o si iban a fallar las cosechas, o bueno, pues entonces eso no está en tu marco de pensamiento, y precisamente ahora necesitamos otros marcos de pensamiento que nos acerquen a la realidad material que tenemos en muchos niveles, pero desde luego a nivel climático también. Y yo me he dedicado, he pasado muchísimas horas de mi vida a rescatar literatura, cuando digo literatura digo en general filosofía, reflexiones, además de muchas materias, economía, historia, que realmente proponían otros mundos, precisamente para traerlo a colación ahora, para intentar de ahí sacar soluciones, ¿no? He hecho un poco arqueología del conocimiento, como diría Foucault. Durante los años 60 y un poco de los 70 sí que se produjo un corpus increíble de casi utópico, ¿no? Porque era el momento de la utopía, y luego el neoliberalismo ha sepultado todos esos libros, incluido el informe Los límites del crecimiento, que ahora se habla más de él porque ha sido el 50 aniversario, yo he escrito bastante sobre él, pero estaba completamente sepultado, ¿no? ¿Quién iba a ponerle límites al crecimiento? O sea, eso era una locura, y ahora sí que estamos viendo que quizás haya que ponerlos, ¿no? O, por ejemplo, el pensamiento anarquista era ecologista también y proponía otros modos de vida. Yo estoy intentando recuperar parte de ese pensamiento. Giuseppe Renzi, el filósofo que hablaba del trabajo, es uno de ellos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que hay que empezar a pensar de otra manera. Por ejemplo, cosas que se han hecho ya. París está completamente, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que es hija de españoles además, está reverdeciendo completamente la ciudad, ¿no? Antes, hasta hace poco, decir no, coches no, ¿qué dices? El coche es un símbolo de la modernidad, de la independencia, de la tecnología, de la fuerza, y ahora pues estamos viendo un movimiento de no, anticoches. Es que, perdona, es que no nos podemos permitir más contaminación, necesitamos más espacios naturales, espacios más limpios, y además el coche, su fabricación también requiere muchísima minería, sobre todo los coches eléctricos, ¿no? y un agotamiento de los recursos naturales. Entonces yo creo que sí que está habiendo ese cambio de conciencia y decir, bueno, es que si queremos ciudades vivibles igual no necesitamos tantos coches, ¿no? Mira, lo que ha ocurrido en Valencia, por ejemplo, estas inundaciones, pero también otras inundaciones que ha habido, en parte tiene que ver con que nuestras calles son impermeables. Quizás eso funcionaba hace unas décadas, pero es que ahora necesitamos calles permeables, que absorban la lluvia, no que se conviertan en trampas, ¿no? Mortales para la ciudadanía. Pues bueno, pues a lo mejor tenemos que quitar el asfalto y poner más zonas verdes, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? de pensar diferente y de pensar en el futuro precisamente. Pero sí, de acuerdo. Yo quería hablar sobre, hablaste del genocidio en Gaza. Quería un poco recalcar que nosotros los jóvenes fuimos la mayoría que hicimos muchísimas propuestas sobre el genocidio, y no solo aquí en España ni en Europa, sino en general. Lo que me preocupa es que yo no haya visto ningún cambio en ese genocidio, y mira que yo vengo de una guerra, pero es un genocidio que yo nunca haya visto en mi vida. Bueno, tengo solo 21, pero bueno, me parece un poco grave, y se están haciendo muchísimas
cosas ilegales ante todo el mundo. Y mi pregunta es, ¿deberíamos de preocuparnos que nosotros como jóvenes de no haber visto ningún cambio con tantas propuestas mundialmente que no hayan hecho los políticos que están encima, que podrían haber hecho algún cambio? A ver, yo creo que la preocupación está ahí, ¿no? No es deberíamos o no preocuparnos, sino que ya existe esa preocupación. Es verdad que la gente más joven ha sido la más implicada en denunciar esta masacre en Europa y en Estados Unidos también. Las primeras protestas desde la guerra de Vietnam, desde la era de los derechos civiles, las primeras protestas masivas en universidades han sido con motivo de denunciar ese genocidio, como tú bien dices. O sea, que sí que ha habido una movilización con un tinte generacional muy claro. Claro que deberíamos preocuparnos. A mí personalmente lo que me preocupa, y a otra gente que piensa parecido a mí, es que realmente se está, bueno, aparte de todo el dolor que está causando en el pueblo palestino y el sufrimiento que es realmente inenarrable, es que se está sentando un precedente para la completa violación del derecho internacional de manera además impune. Entonces, si esto ocurre ahora, ¿qué va a ocurrir mañana? Va a haber otra masacre en otro lugar. O sea, ¿cuántas barreras podemos pasar, podemos sobresaltar sin respetar los derechos humanos? Porque al final lo que hay es una afrenta contra los derechos humanos. Hay que seguir, claro, protestando. Es que es increíblemente difícil cuando tienes unas instituciones y sobre todo un país como Estados Unidos, potencia mundial, que directamente no respeta esos acuerdos internacionales del derecho internacional ni los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer? Obviamente rendirte es lo último, ¿no? Rendirnos, lo digo en plural, sería lo último, pero hay que seguir con esa presión social. Sí que es verdad que las barreras son tremendas. Hola, mi nombre es Rosa. Mi pregunta es, ¿crees que la generación anterior, yo tengo 25, ¿crees que la generación anterior tiene culpa de lo que está pasando a los jóvenes de ahora? Porque eso pasa mucho, de que muchas personas de generación anterior están diciendo, es que tú no sabes mucho, es que sabes que tú encuentras las cosas más fácil, es que no creo que tú vas a poder porque ya es que, no sé, que tú has mirado en internet. Es como, nos está cerrándonos un poco en plan de que no sabéis nada, que anteriormente tenía más cosas. Es como si fuera, somos capaces, pero no nos dejan, como si fuera lo que estamos ahora, como no les sirven. Bueno, es una pregunta clave en todo este discurso. La trato en el libro. Yo creo que hay cierta responsabilidad, obviamente es una responsabilidad compartida, es generacional. Hay gente que tiene más responsabilidad que otra y no se puede culpabilizar. Cuando se habla de generaciones, pues necesariamente, por definición, hay gente que se siente aludida y dice, pero yo que llevo toda la vida en el activismo, a mí me vas a decir que no he hecho nada, tal. Claro, por eso digo que es complicado, ¿no? Porque al final es una generalización, pero sí que es verdad que bueno, el mundo que nos han dejado viene de atrás, ¿no? Y eso, por ejemplo, Jorge Richman a mí me encanta porque es una persona de 62 años y él ha sido activista climático toda la vida. Y dice, el movimiento ecologista falló. Y lo dice así, dice, falló porque no deberíamos haber llegado al momento en el que estamos, ¿no? Y él lo dice desde dentro. O sea que sí que creo que tiene que haber pues, un proceso de reflexión colectiva de qué han hecho las generaciones anteriores.
Annie Ernaux, que es premio Nobel francesa, una escritora fabulosa, lo dice. Ella estaba en mayo del 68 en Francia y cuando tú lees sus libros, que además son siempre memorias, ¿no? Igual lees sus memorias, dice, pasé de estar tirando ladrillos en el mayo del 68 a acomodarme en una casita y a burguesarme. Y hay como cierta culpa en ese tipo de reflexión. Dicho esto, tampoco sirve de nada porque no se puede cambiar el pasado. O sea, que haya un pensamiento que realmente reconozca esos fallos, creo que está bien, pero regodearse en ese pensamiento acaba siendo socialmente inútil, ¿no? Entonces, si acaso rescatar esos idearios, esos pensamientos que existían, lo que hablábamos de mayo del 68, ¿no? Rescatar esos otros mundos posibles que en algún momento se vislumbraron y luego se descartaron para con esas ideas hacer algo ahora, ¿no? Entonces, a mí es una conversación que me cuesta trabajo tener, incluso a nivel íntimo, ¿no? Con mi madre a veces, porque creo, y lo llamo fractura generacional y no conflicto generacional ni nada de eso, porque una fractura puede sanar, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es aunar esfuerzos con las generaciones anteriores y aprender de las muchas cosas que puedan aportar, que desde luego están ahí, ¿no? Me encanta, tengo que decirlo, que seáis tan participativos porque precisamente era el tipo de ambiente que queríamos crear y bueno, me parece fascinante que estéis hablando tanto. Yo quería saber si tenías pensado sacar un próximo libro y saber si sería como una segunda parte de este último o se trataría de otra cosa relacionada. Bueno, pues me encanta que me lo preguntes. En octubre o noviembre, no hemos decidido la fecha, voy a sacar una novela, que es una novela que además recupera parte de la historia del anarquismo español, que creo que no se ha contado mucho en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito de Córdoba, que es donde hubo pues una resistencia increíble a la invasión franquista cuando entraron las tropas del bando nacional. Entonces, tengo un proyecto memorialístico por ahí que creo que puede dar mucho juego a la hora de activar la imaginación política, precisamente, aparte de mi propia conexión emocional con esos personajes que son mi familia. Y luego tengo otro libro que va a ser otro ensayo, que es la novela ya está terminada, el ensayo lo estoy escribiendo ahora, llevo como un poco menos de la mitad, que se podría considerar la segunda parte de Vivir peor que nuestros padres, pero quiero hablar de cosas que no pude incluir aquí, porque no estaban en mi cabeza y por el formato de esta colección, que es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, digitalización y fragmentación del pensamiento, precisamente, ¿no? Si tenemos mentes cada vez más fragmentadas y no nos podemos concentrar, ¿cómo vamos a poder vislumbrar soluciones a los problemas, ¿no? Porque si la capacidad mental se ha reducido, o sea, es algo que nos vincula directamente con lo que se llama el problema, la posilustración, ¿no? Somos una sociedad posilustrada porque el conocimiento ya no nos funciona. Y habla, pues eso, de digitalización y de trabajo, o sea, la reflexión que he traído aquí de los trabajos de mierda, por ejemplo, que se llama así el libro, la meritocracia, etcétera, va a estar ampliada en el nuevo ensayo en el que estoy trabajando. A ver, yo, por ejemplo, yo ya me he resignado no me he resignado, pero yo, por ejemplo, no tengo ni 18, ni 24, ni nada. Aunque parece que no, soy joven todavía. La cosa es que yo como unos tips, unas claves para decir, a ver si me entendéis. Necesito yo me he resignado porque yo sé que yo no me voy de casa tan temprano, yo no voy a conseguir el trabajo que quiero tan temprano, porque a mí me va a costar el doble ahora con las circunstancias que hay. Entonces, ¿qué más puedo hacer? O sea, sí, sé que no eres una psicóloga, obviamente, pero sí que es verdad que hay gente, habrá mucha gente que se lo piensa. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda más por vivir? ¿Qué nos queda más por más cosas? Es que al final estamos en
una guerra climática, una guerra que se está sumando por ahí, que a lo mejor dentro de 3 años a lo mejor no estamos nadie y aquí, pero hasta entonces yo dejo de estudiar, dejo de trabajar, ¿qué hago? No, si formada estoy, pero aún así me voy a seguir formando, pero es que yo, por ejemplo, no me voy a ir de casa a los 18 ya. Bueno, pero hay mucha gente que ahora mismo te tendrá 40 años, tiene trabajo, pero no se puede pagar un piso tampoco. A lo mejor no se puede pagar ni la luz. O sea, son cosas que es la realidad. ¿Qué nos queda? ¿Qué hago? Bueno, aquí... ¿A dónde acudo aparte del psicólogo? No, es muy... No, es verdad. O sea, esa pregunta yo me la hice cuando estaba recién terminada la carrera y de repente tenía una crisis económica mundial encima. Mi madre me estaba diciendo, yo no te puedo ayudar porque tu hermana no ha estudiado la carrera y tú sí, mi hermana es más pequeña, entonces los esfuerzos de mi madre se condensaban en mi hermana. Y bueno, mi padre se fue cuando yo era muy pequeña, o sea que me vi en una tesitura de decir, tengo que sobrevivir por mí misma, y mi respuesta en aquel momento fue emigrar. Es verdad que emigrar ahora es mucho más difícil y yo me fui a Estados Unidos. Ahora quien se vaya a Estados Unidos, pues la situación ha cambiado a nivel político por completo. De hecho, está viniendo gente de Estados Unidos para acá, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos es saber leer el mundo y decir, pues, ¿y qué hacemos con todo eso? Sí que es verdad que no... creo que, y para mí ha sido un proceso también darme cuenta, no todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no todo el mundo se tiene que ir de casa al mismo tiempo. A lo mejor lo que hablaba el compañero de vislumbrar otras alternativas porque la historia ha cambiado completamente, pues a lo mejor queremos comprarnos una casa. Yo tengo unos amigos que son 3 y se compraron una casa juntos, ¿no? O sea, quiero decirte, son 3 amigos. A lo mejor podemos vivir en cooperativas y pensar otro modelo de sociedad, ¿no? Y de hecho ya se están creando muchas cooperativas para vivir. En Córdoba hay una. Hay que saber leer el mundo e intentar por todos los medios pues enderezarlo. Lo que sí que yo no haría sería rendirme, ¿no? A pesar de haber pasado... Claro, pero sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero luego es muy difícil enfrentarse cada día a las circunstancias, completamente. Bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta que hizo mi compañera, yo lo que quiero decir es que lo único que nos queda a los jóvenes es estudiar y, si podemos, a la vez trabajar, explotándonos a nosotros mismos, para ver si con suerte y rezando mucho en algún momento podemos comprar nuestra casa antes de los 30, que se ve complicado. Antes de los 30. O sea, el problema es que no es que tardemos un poco más, no es que lleguemos a los 18 y sigamos en casa de papá y mamá, no, el problema es que llegamos a los 40 y muchos nos vemos que aunque hayamos estudiado, aunque tengan una carrera, porque hay gente que ha estudiado Derecho y no ve salida, no ve trabajo. Entonces, yo lo que pregunto es, estamos en una sociedad en la que ahora se valora más a un camarero que a un ingeniero, porque el camarero ha dado tiempo a ahorrar para comprarse una casa antes de que el ingeniero tenga oportunidad de trabajar. Vale, me voy a poner de pie porque es que si no, no te veo y no os veo. A ver, me gustaría explicar que creo que hay una cierta idealización con lo que hacíamos los jóvenes y las jóvenes hace unos años. O sea, yo mi casa no me la compré antes de los 30, me la compré después de los 30. Yo tengo amigas, familia, que tiene 50, 50 y pico y no tienen casa propia. Y os voy a contar una cosa que creo que es importante y a lo mejor de aquí podéis reflexionar sobre esto en el futuro. En mi generación se creó una cosa que se llamaban empresas de trabajo temporal. ¿Os suena? Las ETT. Bueno, esas ETTs las sufrimos mi generación. Y fue una batalla que tuvimos que tener, porque todas las generaciones tenemos batallas distintas, tenemos monstruos diferentes, cosas contra las que tenemos que pelear y contra las que tenemos que reflexionar. El otro día me dice una chica que tiene 25 años, me comentaba las dificultades que tiene para marcharse de su casa, que no puede alquilar un piso. Y a la vez me estaba diciendo que se marchaba con otras 4 amigas a un piso turístico al sur de España. Vamos a ver. Si el alquiler de pisos turísticos hace que no haya casas para alquilar, si a ti te está perjudicando que haya pisos turísticos,
¿por qué consumes ese tipo concreto de vacaciones? Pues esa reflexión, si todo el mundo piensa como tú estás diciendo, si yo no lo hago, si yo lo dejo de hacer, el resto de la gente no lo deja de hacer, es un dominó que hace que nadie lo deje de hacer. Y como nadie lo deja de hacer, al final no hay pisos para alquilar porque son pisos turísticos. Cuando hablaba Azahara del medio ambiente, en Asturias lo estamos sufriendo. Sí. El año pasado no tuvimos apenas patatas. No, yo sé que lo estáis sufriendo. Me refería a las restricciones de agua. Aquí también las hubo. Aquí también hubo restricciones de agua porque, claro, porque en algunas zonas, en algunos pueblos de Asturias hubo restricciones de agua. Porque el cambio climático es una realidad y quien diga que no existe es que no vive en el planeta. No tuvimos peras apenas, no tuvimos patatas, no tuvimos un montón de cosas que no se tuvo. Pero sin embargo, todo esto, sabemos, lo dice la ciencia, que una de las cosas que más contamina es la producción de textil. Comprar ropa. Y yo veo un montón de gente joven que está enganchadísima a un montón de páginas y de marcas que venden muy barato. Pues cuando una camiseta cuesta 6 euros, 5 euros, 8, 9, esa camiseta contamina cuando se produce. Contamina cuando se tiñe, porque los tintes son unos poderosísimos contaminantes que van al agua y que van al aire. Todas estas cuestiones igual tenemos que repensarlas porque es vuestra tarea. La nuestra fue luchar contra las EETTs y decir, no. Esto de que ahora vamos a trabajar lo mismo que antes por la mitad de sueldo, de eso nada. Y salimos a las calles. Y al final, algunas cosas se modificaron y otra gente pues no le quedó más remedio que entrar por el aro. Pero salimos y protestamos. ¿Por qué? Porque reflexionamos de manera colectiva. Y a vosotros y a vosotras os toca pensar qué podéis hacer en vuestro día a día para mejorar esas cosas. El otro día, la última vez que estuve en Madrid, me llamó poderosísimamente la atención, porque aquí en Asturias todavía no lo he visto, o no lo he visto de esa manera, que se ha puesto súper de moda la ropa vintage. Ir a sitios que venden ropa de segunda mano y que tienen cosas súper guays. Yo me encontré en un par de tiendas un montón de gente que estaba cogiendo cosas muy interesantes. Yo lo vi en Madrid, no digo... Sí, pero aquí yo no lo veo tanto. Hubo muchas tiendas en ese sentido y desapareció. Pues a lo mejor, Humana, en fin, este tipo de cuestiones. Pues a lo mejor tenemos que darle una vuelta a esto. Lo único, y finalizo, de verdad que no idealicéis que lo tuvimos más fácil porque no es verdad. Nos costó mucho independizarnos, nos costó mucho estudiar, porque la meritocracia ya era una realidad. Yo tengo 50 años, me sigo formando y sigo estudiando. Las personas que se dedican a la medicina siguen formándose y siguen estudiando. Quienes se dedican a la educación siguen formándose y siguen estudiando porque tú te tienes que ir formando. Y hay gente que lo hace porque quiere abrir la mente y saber y conocer. Y yo, fundamentalmente, porque no me mola un pimiento que me engañen. No quiero que me engañen. Cuando tomo una decisión quiero saber qué es lo que estoy haciendo. Y quiero decidir por mí misma. Y para eso no me puedo conformar con que alguien diga no hay cambio climático. ¿Perdona? Hay una gente que dice que no hay cambio climático y otra gente que dice que sí. Yo tengo que decidir por mí misma y tengo que escuchar a unos o a otros. Por eso os decía antes que todas las opiniones son buenas. Lo que hay que intentar es reflexionar sobre esas cosas de manera colectiva y ver si realmente hay cambio climático o no. Yo os digo que el año pasado no hubo patatas. ¿Por qué? Porque se quemaron todas. ¿Por qué? Porque en pleno verano hubo una neblina que quemó la planta. ¿Eso es cambio climático? Lo es. Lo es. En Asturias toda la vida ha habido patatas. Hay gente aquí del occidente y lo saben. Toda la vida hubo patatas, toda la vida. Se han sacado patatas de una manera exagerada. Y este año pasado no las hubo, pero tampoco hubo ciruelas. Las ciruelas no llegaron, como no hubo sol, no llegaron a tener el dulzor que tienen. Finalizo. Bueno, todo esto significa básicamente, Loreto, que es súper importante hacer este tipo de cosas porque tenemos que reflexionar mucho más, todos y todas juntas, y llegar a conclusiones que nos hagan la vida más fácil. Y oye, desde la política, aquí estamos, lo que queráis y lo que necesitéis, aquí estamos para que propongáis cosas y hagamos cambios importantes para que todos y todas os beneficiéis. Y ya no suelto más rollo, gracias. Pues muchas gracias, Nuria, porque nos has cerrado ahí con unas conclusiones, nos ha quedado bastante claro. A mí solamente me queda, pues eso, reiterar
las gracias. Me ha encantado. A Zahara, Isa, ha sido una gozada poder escucharos. Y me ha gustado también muchísimo, muchísimo esto que ha pasado al final. Ya sé que alguno se marcha como diciendo, he hecho una pregunta y no me la han contestado. A mí me encanta que tengáis preguntas, porque el objetivo de hoy era precisamente ese. Queríamos contextualizar, queríamos un punto de partida, nuestras reflexiones, saber dónde estamos. Tenemos un montonazo de preguntas y tenemos muchos meses por delante para intentar que todas esas preguntas las materialicemos, las pongamos en contexto y que seamos nosotros mismos los que, yo me quedo con eso de leer el futuro, porque ese futuro en realidad es nuestro futuro. Y me quedo también para finalizar, no sé si... Sí, Nuria tiene muy claro que nos ha tendido ese puente y que lo vamos a utilizar y lo vamos a usar, ¿no? Me queda muy claro que en noviembre, que yo quiero otra vez que nos volvamos a juntar, vamos a tener propuestas y seguro que a Nuria y a otros compañeros de la política también vamos a poder, mi protesta, nuestra propuesta. Y ahora solamente me queda deciros que estáis invitados al café, ¿vale?